Pública y políticas públicas. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Miriam, mucho gusto platicar contigo y con toda tu audiencia. Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Vamos a abordar temas muy interesantes. Uno de ellos, ayer yo comentaba al aire que me indignaba profundamente porque Donald Trump, pues ya saben, a este estilo califica a la Ciudad de México y algunas otras ciudades en el mundo, ¿no? No es propiamente, no solamente tomó como referencia la Ciudad de México, pero sí la tomó como referencia como una de las peores ciudades del mundo en cuanto a la delincuencia y era como justificar parte de la estrategia de seguridad interna allá en los Estados Unidos y particularmente en Washington, D.C., para decir, pues tenemos que hacer esto porque si no vamos a estar como la Ciudad de México. Pero bueno, ¿cuál es la opinión, Rodrigo? Porque mi percepción, pues, es que no hay manera, pues, de cómo justificar un comparativo. Las ciudades son distintos, los contextos son diferentes y esa es mi opinión, ¿no? Que definitivamente no es así. Y no nada más eso, Niria, sino que aparte ese comparativo, incluso Sí. si lo hiciéramos comparando delitos como el homicidio, a quien dejaría mal parada sería a la capital estadounidense y no a la mexicana. A mí me parece, justo como dice la presidenta de la República en ocasiones, que el presidente estadounidense tiene su forma muy peculiar de comunicar. Y con lo que se está jugando aquí es con las asociaciones negativas que la propia industria del cine estadounidense, los productos culturales tienen muchas veces de la Ciudad de México, de la frontera, y con eso se está jugando. Pero en realidad, en donde se ha visto una alza de homicidios, y eso ni siquiera es este año, fue hace más o menos 2 años, en los homicidios dolosos, fue en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C. Tú y yo hemos discutido en diversas ocasiones que no nada más en la Ciudad de México, sino en lo general en el país, en México, la tasa de homicidios va a la baja. Incluso si las comparamos por cada 100,000 habitantes, en 2024 la tasa de homicidios en Washington sí subió y la tasa de homicidios en la Ciudad de México pues es muchísimo más baja. En Estados Unidos alcanzó casi 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras aquí fue de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes si comparamos el año pasado. Entonces imagínate, estamos como más de la mitad por debajo de ese delito en específico. Y pues yo entiendo que lo que nos preocupa no es estar comparando quién está peor, sino incluso lo que la Ciudad de México le podría abonar a la ciudad de Washington para que puedan seguir reduciendo sus homicidios, porque también van a la baja. Sí están un poquito peor allá en ese delito, pero van a la baja, y en la Ciudad de México definitivamente hay muchos menos homicidios que en Washington D.C. No, y yo creo que particularmente se ha tomado también como referencia la Ciudad de México como un caso muy emblemático durante los últimos años de cómo también en todos los aspectos ha mejorado la seguridad. Bueno, quienes no somos de Ciudad de México teníamos esa idea en el pasado, a lo mejor hay quienes todavía la tienen, de que si ibas era de seguro que te asaltan o que algo te sucede, ¿no? Y la realidad es que eso también ha venido mejorando con el paso de los años y quienes hemos, bueno, yo hablo por mí, quienes hemos tenido la oportunidad de, lo hemos notado, ¿no? O sea, cómo se puede andar con mayor tranquilidad, obviamente hay retos, pero sí creo yo que está muy, pero muy alejado, ¿no? De la percepción que tiene Donald Trump. Sí, porque para el propio turismo nacional, Ajá. como tú dices, los mexicanos normalmente visitamos la Ciudad de México para hacer trámites, para visitar la propia ciudad, porque tiene muchos atractivos turísticos y culturales. Pues hemos visto, yo tampoco soy de la Ciudad de México, yo soy del estado de Jalisco, Ujú. y en las ocasiones que he visitado e incluso vivido en la propia ciudad, la sensación de seguridad de los propios habitantes es mucho mejor de lo que estaba en el pasado. Pero, híjole, es que como que algunas personas se quedaron con allá en Estados Unidos con la película de hace 20 años, 25 años, Sí. porque eso es más o menos el periodo de tiempo en el que vimos estas mejorías que tú mencionas, ¿no? Y no nada más en el homicidio, sino en el robo a transeúnte, en el robo de automóviles. Eso es lo que le da a la gente la sensación de seguridad y eso es lo que ha mejorado. Y en Washington, pues sí, lo que sí noto de los estadounidenses y la opinión pública es que a pesar de que haya mejorado también la seguridad, porque hubo un pico de inseguridad en Washington, pues también se han quedado con esta mala percepción de seguridad de sus autoridades, pero pues bueno,
también mezclar política y seguridad pública, que es lo que creo que están haciendo allá, luego puede ser complicado, ¿no? Porque se mete la opinión en los datos. No, y es que lo que pasa es que ese también es el tema, ¿no? Que Donald Trump mezcla todo con todo, ¿no? Ese es el tema. Ahora, ya yéndonos también y continuando con temas de seguridad, me parece también importante que platiquemos un poco sobre estas 26 personas trasladadas, ¿no? Y encarceladas en diferentes centros penitenciarios de México que pues fueron trasladadas hacia los Estados Unidos. ¿Qué decir de esto, Rodrigo? Esto es interesante, aunque es Ujú. un traslado similar al de las personas que se dio en febrero, porque en esta ocasión, bueno, se extradita a una persona que estaba encargado de las finanzas, según las acusaciones que le hace Estados Unidos, de un grupo de la violencia organizada aquí en México. Y de nuevo vuelve a salir a flote, esto ya también salió en los propios medios estadounidenses, aquellas entidades financieras que operan en Estados Unidos, como el banco HSBC, que facilitaron estas operaciones económicas para las ganancias ilegales de la violencia organizada. Se les acusa a todos estos 26 personajes de diversos delitos. Por ahí está también una persona que estaba presa desde 2015 en medio de todo el gran conflicto que se dio en Michoacán. Ujú. Los propios grupos paramilitares michoacanos que obtuvieron armas de Estados Unidos, también apoyo. Y todos estos personajes están acusados y podrían alcanzar la pena máxima de cadena perpetua. Eso sí es importante. El gobierno de México, en el marco de su tratado de extradición, pidió que no se les acusara de pena de muerte, y eso también reduce un poco, no mucho, pero un poco la posibilidad de estas negociaciones que tú y yo también hemos platicado, para que Estados Unidos, pues, evidentemente va a intentar hacer de varias de estas personas sus informantes, con las consecuencias que ya hemos platicado también, ¿no? El que obtengan información de diversos grupos, que en realidad sirve a intereses parciales de esos grupos, y no sabemos, yo no Ujú. creo, que sirva a la seguridad de Estados Unidos tomarlas en cuenta de manera crítica, sin echarle una pensada, pues. Ujú. Ahora, estas 26 personas se están sumando a esas 29 que también, ¿no? Con cargos similares, narcotraficantes que fueron también trasladados al mes de febrero, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Que ahí estaban por ahí, algunos, pues líderes, ¿no? Importantes de algunos cárteles de la droga. Sí, correcto, pues, y lo que en esta Ajá. ocasión se demuestra es que no solamente se solicitó, porque esto fue una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, miembros que pertenecían a un solo grupo de la violencia organizada, sino a varios. Y a mí me parece muy relevante que si se van a llevar a una persona que estaba a cargo de estas operaciones financieras de este grupo que tiene origen en el estado de Jalisco y de Michoacán, este mal llamado Cártel Jalisco, pues ojalá, y ahí sí yo espero y pienso, pongo mis esperanzas en que la información que se obtenga sea de índole financiera. Dime si todas estas personas que están acusados de diversos delitos, como ser los operadores financieros, si no saliera información de ese tipo, pues entonces ahí sí, pues sería muy extraño, ¿no? Ujú. Pienso yo. Sí, 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 claro. Ahora, en esta, bueno, dicen, ¿no? Las autoridades es que esto es el resultado de esta cooperación sostenida entre Estados Unidos, entre México, ¿no? Que incluye, por supuesto, a los departamentos de justicia, la DEA y demás. ¿Qué beneficios obtiene México al llegar a este tipo de acuerdos con Estados Unidos y, pues participar en este traslado, ¿no? Y obviamente también aprobarlo, ¿no? Yo creo que las extradiciones históricamente a países como Colombia le ayudaron a despresurizar sus cárceles en este sentido, ¿no? Cuando tienes a personas que tienen relaciones criminales con personas fuera de la cárcel, pues se vuelve complejo el que dejen de operar y de funcionar. Su traslado a Estados Unidos en alguna medida corta la capacidad de operación de ese grupo, y en esta ocasión en particular, dado que hay al menos tres grupos de la violencia organizada que están representados, así le vamos a decir, en este envío del 12 de agosto, pues se debilita ya no solamente a un par de grupos de la violencia organizada, sino a varios, ¿no? Esto ya amplía un poquito más las esperanzas que podemos tener de alguna medida que llegue la justicia, porque México, por lo que ha pugnado, es por pacificar al país por entero.
pacificar al país, no atacando a las cabecillas de un grupo de la violencia solamente como se hizo en el pasado, y este envío pues podría ayudar un poco a eso, ¿no? Y aparte, aquí hablamos no solamente de los mal llamados líderes de estos grupos, sino de personas que operaban sus finanzas, personas que traficaban con armas o con personas incluso, ¿no? Hay una persona que está acusado de tráfico de personas, y esperemos que esto contribuya a que estos delitos disminuyan, pues con un efecto disuasorio, pues eso es en lo que Estados Unidos nos podría ayudar indirectamente. Bueno, pues esperemos que así sea. Vamos a darle seguimiento muy puntual a todos estos temas. Por lo pronto, maestro, como siempre, un placer tenerle por acá. Agradecerle infinitamente la oportunidad de conversar con usted esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Mire, a ti y a tu audiencia. Un gran saludo a todos los escuchas de Radio Sonora. Gracias, Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Este espacio es posible gracias a esta alianza estratégica e informativa entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano.